Buenos días, hermanos. Gracias a Dios estamos unidos en la oración de nuestro Dios en este día especial que es dedicado a nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios por acompañarnos a través de sus pantallas y aquí en la iglesia los hermanos que nos acompañan también, bienvenidos a la casa del Señor. Nos ponemos en pie y le pido a Agustín una oración inicial, por favor, hermano, para iniciar nuestro culto. Vamos a orar. Dios, te damos gracias porque nos permites una vez más estar aquí en tu casa. Gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad de estar aquí. Gracias por los hermanos presentes. Pedimos por aquellos que vienen en camino, Dios, que tú les traigas con bien y que podamos juntos como un solo pueblo alabar tu nombre y aprender más de ti y llegar a la celebración de tu Santa Cena. Pedimos tu dirección y tu bendición en este programa, que sea de tu agrado y para glorificar tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Nos ponemos en pie y lectura bíblica, primera de Juan, del 1 al 10. Primero de Juan, del 1 al 10. ¿Lo vamos a hacer unidos, hermanos? Primera de Juan, del 1 al 10. Capítulo 1. Del 1 al 10. ¿Tenemos todos, hermanos? La palabra de Dios dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifiesta y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, su palabra no está en nosotros. Amén. Este es para alabanza, hermanos, ¿sí? Buenos días. Buenos días a los que nos siguen en las redes. La lectura que acabamos de hacer habla de la manifestación de Jesús, o mejor dicho, cuando Jesús mismo vino a este mundo y se hizo carne, ¿sí? Es lo que podemos encontrar en esta lectura, y empieza diciendo lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que han palpado nuestros ojos. Los discípulos, no quiero predicar, solo es un comentario para entrar en el... ellos tuvieron el privilegio o la bendición o la oportunidad de haber conocido a Jesús cara a cara. Poder verlo, poder oírlo, poder tocarlo. Y yo pregunto, ¿a ti te hubiera gustado vivir esa época? Que en vez de escucharme a mí ahorita,
en vez de escuchar al pastor, en vez de escuchar al X predicador, enseñanza del mismo Jesús. Creo que nosotros que ahora conocemos es una bendición poder contemplarlo, tal vez algunos físicamente, pero mejor en el alma, en su espíritu. Cómo él se dirigía a la gente, cómo él hacía los milagros, cómo ayudaba a la gente y poder tocarlo, poder, no sé, decir, Jesús, estoy triste, estoy preocupado, y que él pudiera decirte ven, y que él te pudiera abrazar. Creo que fue una experiencia que Juan nos empieza a contar aquí, porque hoy decimos que puedes ver a Dios, puedes ver a Jesús, puedes oírlo, puedes tocarlo, pero en el contexto de hacerlo por fe, ¿sí? Porque estamos hablando del mismo Dios. Porque déjame decirte que creo que tú y yo lo hemos experimentado. No es lo mismo hablar por teléfono con una persona que hablar personalmente con él, ¿sí? Es muy diferente. Pero nosotros tenemos esa esperanza de que un día vamos a ver a Jesús, vamos a oírlo, vamos a poder tocarlo, vamos a poder contemplarlo. ¿Por qué crees que Pablo llegó a decir yo prefiero estar allá? Yo prefiero estar allá que estar aquí. Entonces Juan está dando testimonio de la divinidad de Jesús hecho carne, porque creemos en un Dios 100% hombre y 100% divino. Y de eso nos habla en Filipenses 2, cuando dice que Dios, siendo en forma de, la redundancia, Jesús, siendo Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos la manifestación de su obra por amor, por salvarnos a nosotros. Es un comentario nada más y quiero que cantemos el coro 90 de la encarnación de Jesús. Esta alabanza se titula Jesús es el Señor. Coro 96. Jesús es el Señor. Creo que esta alabanza la conocemos mucho. Se venga
vemos un problema que habla sobre el pecado, porque dice que si confesamos nuestro pecado, yo creo que todos cometimos pecado en la semana, porque la misma Escritura dice que si nos decimos que nosotros no tenemos pecado, ¿qué dice? Le hacemos a él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Por eso dice que si nosotros confesamos, pero más adelante en Juan dice que el que practica el pecado es del diablo. Entonces nosotros creemos que nosotros no practicamos el pecado, caemos en pecado, ¿sí? Porque practicar es un estilo de vida. Por eso en el capítulo 2 dice, si alguno hubiera cometido pecado, tenemos abogado, ¿sí? Y tenemos el perdón de Dios. Entonces necesitamos limpiar nuestro corazón para que el amor de Dios pueda fluir. Te invito a cantar el coro Purifícame. Este coro es el número 8, si no me equivoco. Número 8. Purifícame. No sé cuántos se acuerdan de esta alabanza, pero habla sobre que debemos de pedir purificación y limpieza de nuestro ser. Número 8, Purifícame. Momento tan especial de adorar por este tiempo de comunión, el cual podemos estar unidos con nuestro Dios, pero también entre nosotros, ¿verdad? Dice un versículo que les comparto, Mateo capítulo 18, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en
medio de ellos. Y gracias a Dios, la presencia divina que está, porque nuestro Señor Jesucristo es Dios, es Espíritu, y eso pues hace que Él pueda estar también con nosotros, y dice que si estamos congregados en su nombre, pues con mayor razón, ¿sí? Esa adoración que hemos nos lleva a algo más, a una comunión con Dios, nos lleva a una comunión con los demás creyentes. Y vamos a orar esta mañana para entrar a este tema que vamos a ver. Oramos. Padre, en este momento reconociendo, Señor, que estás con nosotros, reconociendo que mereces adoración porque eres Dios. Por eso estamos aquí. Adoración que tengamos a nuestro Dios. Saber es el siguiente: una genuina comunión con Dios nos hace mejores cristianos. Una genuina comunión con Dios nos hace mejores. Y vamos a ver aquí en este pasaje que leímos, Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 10, esos versículos leímos, pero vamos a enfocarnos a 3 versículos que se encuentran aquí, y en el transcurso del mensaje estaré compartiéndoles algunos otros versículos que no necesariamente los tienen que buscar ustedes, yo se los voy a ir leyendo, pero si usted quiere tomar nota puede ir apuntando, se los voy diciendo para que los anote, ¿sí? Entonces vamos a ver nosotros aquí, comenzando con el versículo 3. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Dice este versículo: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Traducir como compañerismo, ¿sí? Esta comunión es un compañerismo reconocido y un compañerismo gozado con Dios y con los demás cristianos. En Hechos 2:42 nos menciona eso, ¿verdad? Desde el 41 dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron a la iglesia como 3,000 personas, y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, ¿sí? Y todo ese pasaje hasta el versículo 47 nos habla de esa comunión que los creyentes nuevos que se habían convertido, se habían bautizado, se habían añadido a la iglesia, tenían esa comunión y gozaban de esa comunión con Dios y con los demás cristianos. Dice que perseveraban en esa comunión unos con otros. Esta palabra comunión o koinonía también es participación, ¿sí? Participación, ¿sí? Esta palabra a la persona que está en comunión con Dios la lleva a participar con Dios, pero también la lleva a participar con los creyentes, la lleva a ser partícipe de varias cosas que más adelante estaremos hablando acerca de eso también. Esa palabra comunión también es unión, es estar unido, unirse a los demás, ¿sí? Entonces vamos a ver un poco más en el transcurso de este mensaje de las diferentes significados de esta palabra comunión. Estamos viendo ahorita compañerismo, participación, estamos viendo la unión unos con otros, pero vamos a ver algunas cosas más en el transcurso del mensaje. Déjenme decirle primeramente, vamos a ver el mensaje en 2 partes. Primera parte, la primera parte es como una teoría de comunión, ¿sí? Esta teoría de comunión es que escuchamos nosotros que debemos tener comunión. Dice aquí en este versículo 3, el apóstol Juan, cuando escribe estas palabras, él dice, como ya mencionaba Agustín, ¿verdad? Él está diciendo lo que vimos nosotros, lo que escuchamos, esa bendición. Pero ellos dicen, esa comunión que nosotros tuvimos con Dios, ¿sí? También se la compartimos a ustedes, para que también ustedes puedan tener esa comunión con Dios, ¿sí? Pero también con nosotros, con todos los creyentes. Por eso este versículo 3 nos habla de esas 2 cosas y esas que debemos tener, que necesitamos tener. Pero esa comunión tiene que ser una comunión genuina,
una genuina comunión con Dios. Esa genuina comunión con Dios es una comunión verdadera, que tiene que ser verdad, que de verdad tengamos esa comunión con Dios. Esa comunión con Dios involucra, dice ahí al versículo, y nuestra comunión es con y con su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Primeramente, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La comunión genuina con Dios involucra la comunión primeramente con el Padre, ¿sí? Con nuestro Dios, con el Creador. ¿Sí? Él es el creador de todo, es el Padre de todos, como lo vimos también la semana pasada. ¿Sí? Desde el principio de la creación, Dios Padre anhelaba estar con su creación, anhelaba estar con sus hijos, y venía a estar en esa comunión con Adán, con Eva, en el huerto del Edén. ¿Sí? Así que esa comunión nosotros como hijos de Dios debemos tenerla primeramente con el Padre. Debe haber una genuina comunión con el Padre. Pero también nos habla este versículo de que esa comunión también es ¿con quién? Con el Hijo, ¿sí? Con el Padre, con el Hijo. Es una comunión, vamos a adelantarnos con la Trinidad. Ahorita vamos a ver por qué, ¿sí? También vemos aquí con el Padre, con el Hijo, ¿sí? Dice 1 Corintios 1:9, a fin de conocerle, ¿sí? Hablando de Jesús, a fin de conocerle, del Hijo, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Sí? Está hablando de esa comunión que debemos tener con el Hijo, con Jesús. Y esta comunión aquí es esa palabra que hace ratito les decía. Comunión es participación. Participación. La palabra participación que aparece aquí en este versículo que estamos leyendo ahorita, esa palabra también viene del griego, de la misma palabra que comunión, que es koinonia. Es la misma palabra en el idioma original. Entonces aquí comunión es participación. Y entonces aquí nos está hablando de que debemos tener una comunión, una participación. ¿En qué dice aquí? Si se fijan ustedes, en los padecimientos de Cristo, ¿sí? Llegando a ser semejante a Él en su muerte, ¿sí? Una genuina comunión con el Padre, una genuina comunión con el Hijo, en este caso con el Hijo, directamente con el Hijo, no solamente a disfrutar, porque a veces podríamos pensar que comunión es solamente disfrutar, sino también aquí nos dice a padecer, ¿sí? A padecer. Y Jesucristo lo dijo a sus discípulos cuando andaba enseñándoles, ¿sí? Él les dijo: si a mí me desechan, si a mí me desprecian, si a mí me maltratan, me hacen esto, ¿cuánto mal les harán a ustedes? ¿Sí? Así que no nos quejemos cuando dices que eres cristiano y empiezas a recibir ofensas y empiezas a recibir críticas y cosas así. No siempre vas a recibir halagos. Qué bueno que eres cristiano, ¿sí? Los cristianos son muy buenos, se portan muy bien. Vas a recibir halagos. A veces te van a decir: eres de esos. ¿Sí? Y vas a empezar a sufrir, a padecer. Y esa es comunión con el Hijo. Esa es participación, como dice aquí, en los padecimientos de Cristo Jesús, llegando a ser incluso semejante a Él, dice, en su muerte. ¿Cuántos de los discípulos, ¿sí?, llegaron a ser semejantes a Cristo en su muerte? ¿Sí? La mayoría de ellos murió como mártir, la mayoría de ellos, ¿sí? Pedro fue el que más se asemejó porque fue crucificado, pero Pedro dijo: no soy digno de ser crucificado como un maestro, y lo pusieron cabeza abajo, ¿sí? Pero esa es la participación. Pablo decía: yo traigo las marcas de Cristo en mi cuerpo, ¿sí? Eso es esa comunión, es una genuina comunión con el Hijo. Pero también también esa genuina comunión también es con el Espíritu Santo, ¿sí? Con el Espíritu Santo. Aquí no lo menciona en este versículo de la Biblia, que si lo menciona. 2 Corintios 13:14 dice así: Señor Jesucristo, el amor de Dios
y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. ¿Sí? La comunión del Espíritu Santo. Estamos en esa comunión. Gracias del Señor Jesucristo, en el amor de Dios, el Padre, y en la comunión del Espíritu sea con todos ustedes. Así que una genuina comunión de los creyentes debe ser completa con las tres personas de la Trinidad. ¿Sí? Debemos tener esa genuina comunión con Dios, siendo partícipes, estando en unión, en compañerismo con las tres personas de la Trinidad. ¿De qué manera? Primero, una genuina comunión con el Padre es una comunión de dependencia, de obediencia, de sumisión a su santidad. ¿Sí? Es una comunión así con el Padre, de dependencia, depender de Él, de obedecer, ¿sí? De participar de su santidad. Sean santos como yo soy santo. En su calidad de hijo, Él practicó esa comunión con el Padre, me dice. ¿Sí? Manifestaba esa obediencia siempre al Padre, enseñándonos esa buena comunión, esa genuina comunión que se debe tener con el Padre. Pero también una buena comunión con el Hijo, con Jesús, es una comunión de compañerismo. ¿Sí? Esa comunión con el Hijo es una comunión de compañerismo, de caminar a su lado, como los discípulos en su momento lo hicieron cuando el Señor los llamó. Qué bueno que ellos pudieron hacerlo, como decía Agustín hace ratito, ¿verdad? Quisiéramos haber estado ahí, haber sido partícipes físicamente, directamente de ello, ¿verdad? Pero pues no pudimos, pero ahora por fe podemos hacerlo, caminar cada día con nuestro Señor Jesucristo, porque ese compañerismo con Él es una comunión de compañerismo, es una comunión de desafío. ¿Sí? Caminar con Jesús es ser desafiados constantemente a hacer algo, a cambiar, a mejorar. ¿Sí? Esa comunión con Jesús es una comunión de metas. ¿Sí? Metas, de decir, tienes una meta, y nuestra meta es llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Pero también es una comunión, hermanos, con Jesús el Hijo, de aprendizaje, de poder conocerlo más y más, como veíamos en 1 Corintios 1:9, a fin de conocerle a Él, poder conocerlo cada día más, de ser su discípulo. Comunión de ser discípulos de Él. Pero también una genuina comunión con Dios es una genuina comunión con el Espíritu Santo. ¿Sí? Con el Espíritu Santo. Y la comunión con el Espíritu Santo es una comunión de dejarnos guiar por Él. ¿Sí? Dejarnos guiar. Si estamos en comunión con Él, pero Él es el que nos guía. Es una comunión de protección. ¿Sí? ¿Quién es el que nos protege en este momento? El Espíritu Santo está con nosotros y camina con nosotros y va con nosotros. Comunión con el Espíritu Santo de dejarnos consolar por Él, porque es nuestro consolador, de dejarnos enseñar también por Él, porque Jesucristo dijo que el Espíritu Santo nos iba a enseñar todo lo que Jesús quería decirnos. ¿Sí? Así que es una comunión genuina, es una comunión completa de los creyentes con la Trinidad, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Hay personas que solo quieren tener comunión con Jehová. ¿Sí? Dicen que Jehová es Dios, Jehová es el Padre y solamente me dirijo a Él, tengo comunión con Él. ¿Sí? Hay personas que solamente quieren tener comunión con Jesús. ¿Sí? Dicen solamente Jesús es el Señor y solamente Él. Y hay otros que solamente quieren tener comunión con el Espíritu Santo. Nosotros somos el Espíritu Santo, somos espirituales y solamente venimos a Él. ¿Sí? Son grupos que se denominan unitarios. ¿Sí? Pero la Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos habla de una genuina comunión, ¿sí? Con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Ahí encontramos esa comunión. Pero algo más también que podemos ver, que es esta comunión con Dios. Esta comunión con Dios nos lleva a tener comunión con los creyentes. Una genuina comunión con Dios
nos lleva a tener comunión con los demás creyentes. En este versículo de Juan que estamos leyendo, si se fijan ustedes ahí, menciona Juan estas palabras: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, dice Juan. ¿Sí? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Esa comunión que debemos tener con los demás creyentes. Me quiero brincar al versículo 6. Versículo 6 ahí, primera de Juan 1:6. Dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Sí? Así que una genuina comunión con Dios también nos lleva a tener una genuina comunión con los demás creyentes. Es necesario, es importante que podamos tener esa comunión entre nosotros. ¿Sí? Somos cristianos cuando hemos estado o estamos en una genuina comunión con Dios, pero lo reflejamos, en ser cristianos, lo reflejamos en una genuina comunión con los demás creyentes. De acuerdo con esas palabras que estuvimos viendo, que vamos a ver aún más, ¿sí? Esas palabras de compañerismo, esas palabras de participación, esas palabras de unión, ¿sí? Esa comunión con Dios se tiene que reflejar entre nosotros como creyentes, ¿sí? Si no se refleja esa comunión que decimos tener con Dios entre nosotros como creyentes, ¿sí? Sería dudoso decir que tenemos comunión con Dios. ¿Sí? Porque si decimos que amamos a Dios, pero aborrecemos a nuestros hermanos, entonces dice la palabra de Dios que somos mentirosos. ¿Sí? No hay una comunión con Dios genuina. No estamos en esa relación con Dios. Nos aborrecemos unos a otros. Si no nos hablamos, si no nos frecuentamos. Ahorita vamos a ver que podemos ver acerca de esa comunión. Así que es importante esta comunión que estamos viendo. Pero hasta aquí, esta primera parte, que quiero ver nada más hasta ahí, es, como les decía, esta parte de teoría que decimos, sí, necesitamos tener comunión con Dios, hay que tener comunión con Dios, hay que tener comunión entre los creyentes, y creo que constantemente lo estamos aprendiendo, lo estamos leyendo, lo estamos escuchando, ¿sí? Pero ahora fíjense lo siguiente, la segunda parte que vamos a ver en este mensaje es que esta genuina con Dios y con los creyentes, si tenemos esa genuina comunión con Dios y con los demás creyentes, eso se va a reflejar en la práctica, ¿sí? Y hay varias palabras en la Biblia también, aparte de estas que ya vimos también, o junto con estas, son palabras que nos ayudan también a entender que la comunión debe ser práctica. ¿Sí? No solamente decir yo tengo comunión con Dios y yo le canto, yo le adoro, yo oro, yo leo la Biblia, yo voy al templo, pero ahí tengo esa comunión con Dios y me reúno con los creyentes y nos juntamos y cantamos y oramos y aprendemos juntos, ¿verdad? Eso es como algo como teoría, ¿sí? Porque esa comunión nos debe llevar y la práctica. Vamos a ver, primero, esa comunión genuina nos debe llevar a un conjunto, un servicio unido hacia las personas más necesitadas. ¿Sí? Primeramente, hacia las personas más necesitadas. Vamos a ver un versículo, igual se los leo, si usted quiere apuntarlo, apúntelo. Romanos 15:26. Romanos 15:26. Dice así: porque Macedonia y Acaya tuvieron a hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. ¿Sí? Ahí la palabra comunión del idioma griego, koinonia, ¿sí? Aquí se traduce, en este versículo, aquí se traduce como ofrenda o como colecta en otras versiones, como ofrenda o colecta, ¿sí? ¿De qué está hablando aquí? Está hablando de esa comunión que dos grupos de personas de dos lugares diferentes, dice Macedonia y Acaya, tuvieron que hacer una ofrenda, una colecta, una unión, ¿sí? Una koinonia. ¿Para qué? Dice, para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Entonces,
esta palabrita comunión, como les decía, es una palabra muy importante, ¿verdad? Que nos lleva a esto. Esa es la práctica, ¿sí? También hay otro versículo, 2 Corintios 8:4, dice así: pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar. Aquí la palabra koinonía o comunión es participar. Participar, esa palabra que viene de esa palabra koinonía o comunión, ¿sí? Participar en este servicio para los santos. Está hablando de la misma ofrenda que se recogió. Está hablando aquí Pablo de los de Macedonia, poniéndolos como ejemplo de que quisieron participar, ¿sí? Estar en esa reunión, de participar en ese servicio para los santos, de poder apoyar a los pobres que había en Jerusalén. Entonces se unieron en esa comunión para poder participar, esa participación. 2 Corintios 9:13, contribución. Y dice que estos hermanos, aquí seguimos hablando de la misma ofrenda, dice que estos hermanos se unieron, ¿sí? Y se unieron, dice, contribuyeron para apoyar a los demás. Así que esa participación, para esa unión, esa comunión, para contribuir, para ayudar a los demás. Así que primeramente, ¿sí? Cuando los cristianos ponemos en práctica la comunión, podemos ayudar a más personas necesitadas, ¿sí? La comunión que decimos tener con Dios y decimos tener entre nosotros se debe reflejar en ayudar a los más necesitados, a las personas que más necesidad tienen, ¿sí? Primeramente. Segundo, otro fruto de esta comunión genuina es unirnos para extender el Evangelio. La comunión que decimos tener entre nosotros nos debe llevar a eso, a esa unión para extender el Evangelio. Filipenses 1:5. Este versículo de Filipenses 1:5 dice de la siguiente manera: por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día y hasta ahora. ¿Sí? Por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día y hasta ahora. Los filipenses fueron una de las iglesias que siempre apoyaron a Pablo en sus viajes y en la cárcel aún. Los filipenses fueron los que ofrenda a Pablo y lo estaban apoyando. Hermanos, nos necesitamos unos a otros para extender el Evangelio, ¿sí? Como iglesias. Un solo cristiano solitario, un llanero solitario no puede hacerlo. Necesitamos de todo el apoyo de los demás creyentes. Necesitamos el apoyo de toda la iglesia, incluso de otras. Necesitamos el apoyo, nos necesitamos unos a otros, con nuestros dones, con nuestros talentos, con nuestras habilidades, para llevar el Evangelio al mundo entero. El evangelista o el misionero que va necesita de su iglesia que lo apoye con sus oraciones, que lo apoye con sus recursos, que se una para extender el Evangelio. Dice aquí, por vuestra comunión, por esa comunión en el Evangelio, ¿sí? Necesitamos unirnos unos a otros. El nuevo creyente que quiere hablar del Evangelio a todo el mundo, el nuevo creyente cuando empieza en Cristo quiere compartirle del Evangelio a todo el mundo, ¿sí? Necesita de nosotros, de la iglesia, para ayudarle en el discipulado y reforzar esa enseñanza que él está compartiendo con aquellos que va trayendo a los pies de Cristo, ¿sí? Necesitamos entender que no todos somos evangelistas, no todos somos misioneros, pero todos somos la iglesia que tiene la comisión de ir y hacer discípulos a todo el mundo, ¿sí? Todos somos la iglesia que tiene esa comisión y lo hacemos, tenemos esa comisión cuando nos unimos a los que sí lo están haciendo. Así que podemos ver aquí que esa es otra parte de este fruto de comunión genuina. Otro fruto de esta comunión genuina es nuestra participación en la iglesia, ¿sí? El participar en la iglesia. En Filemón versículo 6, porque nada más tiene un capítulo. Filemón versículo 6 dice así: para que la participación de tu fe
sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. ¿Sí? Filemón 6. Esto lo estoy leyendo en la versión Reina Valera 60, pero quiero leérselos en internacional también. Filemón 6. Pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe eficaz para la causa de Cristo, mediante el reconocimiento de lo que compartimos. ¿Sí? Es nuestra participación en la iglesia. La comunión con Dios y con los creyentes no solo debe ser de palabras, debemos ponerla en práctica con nuestra participación en las actividades de la iglesia. ¿Sí? Eso es a participar en las actividades de la iglesia, en las reuniones de oración, en los estudios bíblicos, en las actividades evangelísticas, en las actividades misioneras. La participación debe de verse ahí. Nuestra comunión que tengamos unos con otros debe de reflejarse ahí. Esto es comunión. Esto es hacerlo de esta manera, seguir participando como iglesia, ¿sí? Como creyentes en Cristo Jesús, participar con nuestra iglesia. Aquí Pablo está reconociendo la participación de Filemón en su iglesia, en su grupo donde él estaba. Yo sé que tú participas, estás ahí unido siempre, que tu compañerismo de tu fe, ¿sí? De lo que tú crees, de lo que has aprendido. Y también podemos ver unos con otros. Hebreos 13, 16. Este versículo nos dice lo siguiente: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. De hacer bien y de la ayuda mutua no se olviden, dice, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Aquí la palabra comunión se traduce como ayuda, ¿sí? Ayuda, y ya complementándolo es ayuda mutua. Ese compañerismo, esa comunión, es esa ayuda que nos damos unos a otros, es una ayuda mutua. Esto también es koinonía, el ayudarnos unos a otros, y en especial a los más necesitados entre nosotros, ¿sí? Siempre debemos buscar la manera de ayudar a los más necesitados entre nosotros, entre nuestros hermanos, aún haciendo un esfuerzo, un sacrificio para lograrlo. Si se fijan aquí, se utiliza la palabra sacrificio, ¿sí? Dice que de estos sacrificios se agrada a Dios, de estos sacrificios, cuando nos ayudamos unos a otros, cuando tenemos una ayuda a nosotros mismos, ¿sí? Tal vez tu hermano no valorará tu ayuda, tal vez tu hermano no te pagará tu sacrificio que tú hagas por él. Pero hay algo importante que menciona este versículo: a Dios le agrada, ¿sí? A Dios le agrada. Dice aquí que a Dios le agrada, y a su tiempo te dará tu recompensa. Así que una genuina comunión con Dios y con los demás nos mueve de una manera sacrificial, ¿sí? Aún sacrificando, ¿sí? Aún incluso podemos pensar que me queda lo último que me queda, como veíamos en el capítulo 8. Dice que aquellas personas en medio de su necesidad estuvieron dispuestos para ofrendar para los más necesitados, aún en medio de su necesidad. Estos son los efectos prácticos de la comunión con Dios y con los demás creyentes, ¿sí? Producidos por el Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros como creyente, como resultado de nuestra fe, de esa comunión genuina que debemos tener con Dios. Así que nuestra comunión con Dios no solo debe ser teórica, debe ser práctica, debe ser práctica, ¿sí? Teórica es muy bonita, es agradable, podemos como leer el Salmo 133, miren cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Miren qué bueno es, ¿verdad? Qué bonito es que los hermanos habiten juntos y en armonía. Pero esta comunión también debe ser práctica. Se debe reflejar en acciones por el bien de tu iglesia, por el bien de tu familia, por el bien de tu hermano, por el bien de los inconversos, por el bien de tu mundo. Nuestra comunión se debe reflejar así,
no solamente ver cómo otros viven una genuina comunión, sino unirnos a esa comunión nosotros también. Nosotros en nuestra iglesia trabajamos con un ministerio que se llama Comunión, y si ustedes recuerdan, las comisiones de ese ministerio son comisiones prácticas, ¿sí? Comisiones prácticas, que no debemos solamente verlas como teoría, debemos ponerlas en práctica y fortalecer nuestra comunión como iglesia. Creo que para eso son esas comisiones, para fortalecer nuestra comunión como iglesia. Esas comisiones son tres. Una es compañerismo, ¿sí? La otra es benevolencia y la otra es visitación, ¿sí? Son tres comisiones muy prácticas que tienen que fortalecer esa comunión entre nosotros. El compañerismo es el convivir entre nosotros, celebrar, recordarnos unos a otros, comer juntos, disfrutar, ¿sí? De vez en cuando hacer algo juntos. Benevolencia, ver por las necesidades que tengamos y buscar la manera de suplirlas. Y visitación, procurar visitarnos, hablarnos, saludarnos constantemente. Aún en medio de esta pandemia que estamos viviendo, debemos seguir practicando la comunión. Debemos seguir practicando la comunión, de aplicar la estrategia para que no perdamos esa práctica de la comunión unos con otros. Así que, hermanos, recordemos esto que tenemos en la palabra de Dios y practiquemos una genuina comunión con Dios primeramente, entre nosotros, pero reflejémosla en acciones prácticas entre nosotros mismos. En este día vamos a celebrar la Cena del Señor, ¿sí? Pero una vez más, la Cena del Señor solamente es un simulacro de lo que verdaderamente debemos hacer, ¿sí? Es solo teoría que nos recuerda la realidad, ¿sí? El comer ese pan, el beber ese jugo, nos recuerda que tenemos comunión con Dios, que tenemos comunión con el Padre, con su Hijo Jesucristo, con el Espíritu Santo, y que tenemos tomando juntos de ese pan y de ese jugo, ¿sí? Así que de esta manera, el celebrar esta cena, veámoslo solamente como una teoría, pero allá afuera, o incluso aquí adentro, al terminar de estar entre nosotros, incluso debemos empezar a llevarlo a la práctica. Así que les invito esta mañana para que participemos de la Cena del Señor, pero lo hagamos en esa comunión con nuestro Padre Celestial, lo hagamos en esa comunión recordando lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros, y unámonos, participemos, hagamos partícipes de eso. Recordemos, ¿verdad?, que el Espíritu Santo está con nosotros y ahí está presente entre nosotros, y que esa comunión la hacemos nosotros como creyentes unos con otros. Voy a orar en este momento para que así podamos dar paso también a este tiempo para participar de la celebración de la cena. Oramos. Padre Celestial, al estar aquí juntos en tu casa esta mañana, queremos ponernos en tus manos para poder, Señor, seguir adelante, practicando una genuina comunión contigo, una genuina comunión entre nosotros, haciendo la práctica, llevándola, Señor, a acciones, donde podamos fortalecer esa comunión entre unos y otros. Queremos, pues, Padre Celestial, ponernos en tus manos para que al celebrar la cena podamos recordar siempre que necesitamos fortalecer esa comunión y que no se nos debe olvidar. Te lo pedimos por tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, voy a pedirles que leamos unos versículos que nos invitan a recordar esta celebración de la cena, y es en 1 Corintios capítulo 11. Se los leo y enseguida vamos a entrar a la participación de la cena. 1 Corintios 11, versículos del 23 al 26. Dice la palabra de Dios así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí.
Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Sí? Podemos ver, ¿verdad?, que es este recordatorio, esta teoría de lo que necesitamos hacer nosotros. Así que vamos a participar de la cena recordando, ¿verdad?, lo que simboliza para nosotros ese pan, ese jugo y el estar en esta celebración. Voy a invitar al hermano Juan a ministrar la cena junto con nosotros en esta mañana. ¿Sí? Soy medio raro, ¿verdad?, ministrar la cena esta mañana, ¿verdad? Bueno, este día vamos a ministrar la cena en este día, ¿sí? Vamos a prepararnos y les invito, hermanos, para que se preparen su corazón y póngase de pie para que juntos celebremos esta cena, por favor. ¿Quién va a la cena? Sí, los hermanos que acuérdense que han sido bautizados ya en el nombre del Padre, del Espíritu Santo, o en otra iglesia también, que fue bautizado de la misma manera y nos quiere acompañar, pues una celebración, ya sea que esté aquí presente en el templo o nos esté acompañando virtualmente por el Facebook. Nos unimos en esta celebración. Bien, hermanos, en este momento pues vamos a recordar, ¿verdad?, que tenemos pan y tenemos jugo y estos símbolos, ¿verdad?, pues nos recuerdan el pan, nos recuerda que nuestro Señor Jesucristo entregó su cuerpo en la cruz para ser sacrificado por nosotros, ¿verdad? Y al comer este pan nos acordamos de lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Vamos a compartir este pan. Va a pasar nuestro hermano a compartir el pan y enseguida compartiremos el jugo. Creo que Agustín nos dirige con las alabanzas mientras estamos participando. Cantamos el coro 164, se llama Mirad Palabra. Mirad Palabra, salvado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mirad Palabra, hacernos hijos de Dios. Ser llamados de Dios. Ser llamados
Bien, hermanos, teniendo presentes los elementos esenciales para celebrar la cena, tenemos el pan que nos recuerda, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo murió en la cruz por nosotros. Comamos este pan. Asimismo tenemos también el jugo de uva, que nos recuerda también que el Señor derramó su sangre por nosotros para el perdón de nuestros pecados. Bebamos este jugo. Damos gracias a nuestro Dios. Oramos a ti, Padre, en esta mañana, agradecidos la oportunidad de participar contigo en esta comunión, y de estar juntos, Señor, aquí unidos, cada uno de nosotros como creyentes y nuestros hermanos en diferentes partes. Gracias. Pedimos, Padre Celestial, que nos ayudes a fortalecer nuestra comunión, que nosotros podamos, Señor, esta comunión, este compañerismo. Y bueno, me gustaría hacer una dinámica. Vamos a cantarlo una vez, pero entrando al mensaje. Ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunden. Malaquías 3:10. Vamos a orar. Padre, agradecidos estamos contigo porque nos has bendecido una semana más. Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Te pedimos que bendigas estas ofrendas, Señor, que tú las multipliques, Señor, que cada uno de estos pesos, de este dinero, Señor, sea usado para tu obra, Señor. Te pido por aquellos que han dado, Señor, que tú les bendigas, y también por aquellos que no han dado, Señor, que tú les multipliques la situación en la que se Padre. Todo eso te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Esta fue la oración final. Y la hermana Agustín, nos ponemos en pie, hermanos, por favor, para finalizar. Por favor. Vamos a orar. Bendito Dios Padre Celestial, te damos gracias porque nos has permitido llegar a este tiempo final en este lugar. Te pedimos que sea tu bendición y tu dirección en el lugar a donde vayamos o las actividades que siguen. Que tú nos dirijas, Señor, y que podamos estar siempre en comunión contigo y con los demás. Gracias por el mensaje de esta mañana. Gracias por los hermanos presentes y las familias representadas, igual por el Face. Que tú, Señor, bendigas a tu iglesia y a tu pueblo donde quiera que esté. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Hemos terminado.